Hola hermanos, el día de hoy 21 de septiembre del 2021, todos los 21 de septiembre de cada año, celebramos la fiesta, lógico, de San Mateo Evangelista, apóstol y evangelista. A él se le atribuye, bueno, por muchísimo tiempo se creyó que el primer evangelio escrito era el de Mateo, pero no, el primer evangelio escrito es el de Marcos. Mateo sencillamente fue el primero en escribir y de hecho es el único evangelio que conocemos, lógico, canónico, escrito en arameo y luego fue trasladado al griego. Su vocación la conocemos a partir del evangelio que se lee el día de hoy, ¿no? Dos de los evangelistas le llaman Leví y el término probablemente es su nombre, realmente es su nombre judío, pero Matías o Mateo es Dios, es un don de Dios, ¿no? Eso es lo que significa. Probablemente se lo dio él mismo, ¿no? Él fue el que se hizo llamar a sí mismo Mateo porque él entendía que era una gracia venida del Señor. Luego sabemos, ¿no? Miren, aquí entramos en una discusión un poco delicada. En tiempos del Señor Jesús, recaudadores de impuestos como tal no existían. Yo sé que van a decir, ¿cómo no, padre Pérez? El término publicano efectivamente era un término despreciable, los comparaban con los leprosos, digamos, o sea, tan grave era, ¿no?, la figura de un publicano, pero no es que son propiamente recaudadores de impuestos cuanto cobradores de impuestos. Ustedes dirán, no es lo mismo. No, porque el recaudador debe de ir buscando y va presionando, acompañado incluso a veces de algún soldado, mientras que el recaudador de impuestos como tal, en el caso de Mateo, es el que está en una aduana, digamos, y como él estaba en Cafarnaúm tenía, lógicamente, era un lugar de comercio, ahí se vendía pescado, pues, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él cobraba el impuesto de la sal, muy probablemente, cobraba el impuesto por lo que se vendía, cosas de ese estilo, ¿no? Ya les digo, más suena a un funcionario de aduana, igual despreciado, ya les digo, marginado completamente y todo. ¿Qué pasó con él? Miren, la tradición habla de tres cosas un poco distintas. Lo primero es que evangelizó ahí en la zona de Judea. De hecho, ahí nace la comunidad mateana porque el Evangelio de Mateo fue escrito en un primer lugar para una comunidad judía. Por eso es el más judío de todos los evangelios. Y por eso escribió en arameo, que era la lengua que hablaban ellos. La lengua que hablaba el Señor Jesús era el arameo. Y luego, pues, aquí es donde se bifurca un poco la historia, porque algunos dicen que evangelizó en la zona de Persia y otros dicen que evangelizó y murió mártir en Etiopía. Entonces, ahí probablemente es la confusión de los nombres. Recuérdense que en esta época habían varias Cesareas, ¿no? Había varias Filipos, por los nombres, ¿no?, de los grandes, Alejandrías y demás, y entonces muy probablemente de ahí viene el asunto. En Occidente, la fecha pues, para celebrarlo, el 21 de septiembre, prácticamente no entra en discusión. Me explico, siempre se hizo así. Algunos dicen que procede del hecho que fue la fecha en la que se trasladaron sus reliquias a Salerno, pero, no, probablemente quedó porque ya venía de la tradición oriental. Y hay reliquias de él, incluso leía yo por ahí en algunas de las biografías, de los documentos, creo que en el Butler leía esto, que hay lugares en Francia, como 4 o 5 lugares en Francia que dicen que tienen la cabeza de San Mateo, era el hombre de las 1000 cabezas, el pobrecito. Que ya les digo, o sea, es que esto es el problema con las reliquias a veces, ¿no? Pero bien, lo que sabemos, la tradición nunca ha dudado que murió mártir, ¿de acuerdo? Que era un recaudador de impuestos, que era un publicano, que fue llamado por el Señor Jesús y que efectivamente a él se atribuye el primero de los evangelios en el orden, pero no el primero escrito. Luego también recuerden que las imágenes estas de los cuatro seres o de los 4 animales que aparecen en el libro del Apocalipsis, a él se le atribuye el hombre, pero en algún momento también se le atribuyó el león, o sea, es decir, aquí varía, pero luego San Jerónimo va a atribuirle directamente el hombre. Bueno, vamos, el ángel dicen algunos. Bueno, vamos. Las lecturas de hoy son propias, ¿no?, por la fiesta de San Mateo. Entonces, la primera lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 7 y luego del 11 al 13. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos,
actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Pablo está escribiendo la carta a los Efesios, no desde la cárcel, habla de él, ¿no? Prisionero por la causa del Señor. Y entonces, ¿qué nos dice Pablo? Hombre, lleven una vida de acuerdo a la vocación que han recibido, del llamamiento que han recibido. Bueno, cada uno debe vivir su vocación, ¿no? Unos pues estamos llamados al ministerio sacerdotal, otros a la vocación matrimonial y tantas vocaciones que hay dentro del área de la vida laical, ¿no? O sea, hay vocaciones, hay que sentirse llamado a y llamado por el Señor. Y a cada uno de nosotros, en las circunstancias donde nos encontremos, se nos pide estas características, que no son características, son más consejos, llamémosles así, de lo que debemos ser. Comprensivos, humildes, amables. Hay que saber soportar, esforzarse por mantenernos unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Me parece que esto es fundamental, ¿no? Porque por eso Pablo va a insistir mucho, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Claro, porque si mi vocación no contribuye a la unidad de la iglesia, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, punto. Por eso el Señor le ha dado a cada uno una gracia. A unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros evangelizadores, maestros, en fin. ¿Pero para qué? Para que contribuya a que los fieles, manteniéndose unidos con el vínculo de la paz, alcancemos a ser hombres perfectos. Esa es la verdadera vocación. Cuando yo vivo bien, con humildad, con comprensión, con sencillez, con amabilidad, sí, y trabajo para mantener la unidad de la iglesia, construyo el cuerpo de Cristo para eso. Si la vocación yo la veo, los dones los veo como un beneficio para mí, entonces eso ya no es vocación cristiana. Pero cuando efectivamente contribuyen a la unidad, a acrecentar, a acercarnos a la perfección en Cristo, santidad se llama esto, para que todos lleguemos a vivir todas las dimensiones, dice Pablo. Me encanta esto. Todas las dimensiones, todo lo que es el ser humano, ¿no? Cuando estamos en formación en los seminarios nos hablan de dimensión pastoral, de la dimensión, bueno, y es el lenguaje de Aparecida, en el caso nuestro en América Latina, ¿no? La dimensión pascual, la dimensión profética, la dimensión samaritana, la dimensión de comunidades, o sea, es decir, la integralidad de la iglesia. Es toda la iglesia y el cuerpo de cada uno de nosotros, mejor no el cuerpo, cada uno de nosotros contribuye a esta unidad del cuerpo con su vocación. Si usted no sirve como vínculo de unidad, significa que no está cumpliendo bien con lo que Dios le ha pedido. Vamos al Evangelio, la vocación de Mateo. Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Ya les digo, si Mateo está a la mesa de aduana, allí en Cafarnaúm, era lógico que lo conocieran y no lo quisieran Pedro, Santiago, Juan, Andrés, es decir, porque eran los que tenían que pasar por ahí pagando el dinero de la sal para mantener el pescado, tantos elementos que pueden estar ahí detrás, ¿no? Bueno, Jesús ya lo conocía. Él ya había visto a Jesús, porque lo había visto en compañía de aquellos otros que andaban por ahí, como les digo, en este negocio de la pesca. Bueno. Es decir, no es una cosa fortuita. Nosotros nos imaginamos que es la síntesis de lo que ocurre, pero tiene que haber una relación ya previa, digamos. Eso es lo más humano, no lo más lógico. No es un acto mágico. Pero miren la lindura detrás de todo esto. Mateo no se siente llamado para sí, sino que, como le involucra a otros más. Y por eso invita a comer a otros como él. Este maestro me ha abierto las puertas a mí.
Y yo no me quiero quedar de manera egoísta, centrado sobre mí mismo. Quiero compartir esta experiencia. Y la mejor manera de hacerlo es alrededor de una mesa. Así como lo hacemos con la Eucaristía nosotros, ¿no? Alrededor de la mesa para encontrarnos con el Señor y encontrarnos con los hermanos. Mateo comparte esta experiencia y esta alegría. ¿Quién no la entiende? Los fariseos de ayer, de hoy y de mañana. Les cuesta entender la misericordia de Dios. Les cuesta entender que Dios sea bueno. Les cuesta entender que Dios no hace acepción de personas, que Dios no rechaza a nadie. Les cuesta entenderlo. ¿Y cómo les cuesta entenderlo? Se rehúsan a este proyecto de amor. Rechazan el proyecto de amor. Y Jesús les hace ver, no son los sanos los que necesitan médico. Claro, son los enfermos. Y nosotros, enfermos del alma, enfermos del corazón, necesitamos de esta misericordia de Dios, necesitamos precisamente de sentirnos llamados aún con nuestro pecado, sentirnos invitados por el Señor a pesar de nuestra debilidad. Es más, gracias a nuestra debilidad consciente es que podemos acercarnos a Él. Les invito ahora a hacer oración. Señor, tú miraste con amor a Mateo y le llamaste. Era un recaudador, un pecador, un indeseable, pero su corazón buscaba una vida más auténtica y te siguió con decisión cuando pronunciaste su nombre. Señor, también a mí me miras con amor y me llamas. Reconozco que no lo merezco, que soy poca cosa. Sé que solo tú puedes darme la felicidad que deseo. Por eso quiero seguirte siempre y del todo. Señor, ayúdame a mirar con amor al que se siente solo, al que no cuenta, al que cree que no sirve para nada. Ayúdame a despertar el deseo de felicidad de cada persona y a mostrarles que tú eres la fuente de la vida. Amén. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios por intercesión de San Mateo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz martes para todos.